Asimismo, en mesa de trabajo esta semana le invitamos a Dani Centurión, ya precandidato a la Intendencia de Asunción, actualmente ocupando el cargo de diputado por Asunción, por Fuerza Republicana. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo Edgardo, Marcos, a todo el equipo de ABC TV y a la audiencia que nos está mirando. Y particularmente un fuerte abrazo a todos los asuncenos. Bueno, nosotros le invitamos para tener en el futuro archivo para archivo Mata Política. Sí, ya hay algunos. Yo le estaba recordando justamente fuera del micrófono cómo son los pases por conveniencia. En aquel entonces le presentábamos así. Sí. Pases por conveniencia, por tener algún tipo de gratificación por parte del oficialismo. Y el diputado me estaba mencionando que hay un pase de último momento que se dio ayer en horas de la noche, ya tengo entendido, ¿no? Después de una reunión. Un respaldo a su candidatura. Es así. Realmente es importante contextualizar, Marcos, Edgardo. A mí me frenaron mucho tiempo, un tiempo importante. Algunos referentes, entre comillas, de la disidencia que veníamos conversando de la necesidad de unificar en una sola candidatura para enfrentar al oficialismo, ¿verdad? Y primero me hablaron del segundo semestre de este año, después me dijeron noviembre, diciembre, después ya me querían tirar a febrero. Evidentemente lo que buscaban es frenar mi salida, de ponerme a disposición de la ciudadanía colorada, en este caso para las internas. Y bueno, y eso se cerró ahora en los últimos días anteriores, el 9 de diciembre, el día de mi cumpleaños, donde formalizamos mi candidatura para la Intendencia de Asunción. Considero, no por lo que yo digo, sino por lo que dicen los referentes políticos del oficialismo, de todos los sectores, fue la mejor presentación que se hizo en Asunción, ¿verdad? Más allá de las dos otras presentaciones del oficialismo que hicieron de sus candidaturas. La disidencia hizo una fiesta republicana el 9 de diciembre pasado, más de 1.500 dirigentes, sin poner ningún tipo de comodidad para el traslado, sino fue un traslado espontáneo que fueron a saludar y a comprometerse con nuestra causa, ¿verdad? Eso por un lado, y a partir de allí tuvimos varias adhesiones que vamos a ir publicitando en las próximas semanas, adhesiones que simpatizan con nuestra posición, con nuestra conducta invariable política. Y el de anoche fue una suma bastante importante, la del senador Carlos Núñez Agüero, un militante gremialista, un militante partidario y que tiene una estructura importante en Asunción, y nos dio el respaldo anoche. Y estamos bastante fortalecidos y, como les dije, en las próximas semanas se irán sumando otros grupos políticos. Ahora, diputado, ¿por qué dijiste de la presentación del oficialismo de sus dos candidaturas? Sí, así dijiste. Samaniego también representa al oficialismo. Justamente Edgardo me estaba diciendo las secuelas del COVID, ¿verdad? Habré tenido un lapsus, ¿verdad? Se me escapó. Te dije. Claro, y ahí A mí Borba me dio ese tips para defender cuando me olvido. Que vengan de a uno, que vengan de a dos. Bueno, pero hablando de eso, está muy interesante lo de Carlos Núñez Agüero, porque es cierto, él tiene una estructura ya, por algo es senador, tiene un respaldo económico importante con la cooperativa 8 de marzo. Ahora, sobre ese tema, sí. Pero él viene del sector oficialista enojado, básicamente porque no le dieron espacio. ¿Cómo se inserta dentro de ese apoyo a Dani Centurión? ¿Bajo qué, no sé si llamarlo reglas o condicionamientos, o cómo se da ese diálogo para adherirse? No existe, Edgardo, ningún condicionamiento. Es un apoyo espontáneo que nos da el senador Carlos Núñez Agüero. Agradezco la gestión del exdiputado Hugo Ramírez, candidato a concejal de nuestro equipo, quien hizo el acercamiento y finalmente se consolidó el día de ayer ese acuerdo. Entiendo que el senador tiene una bancada independiente, pero se suma a nuestro proyecto municipal. Él en las últimas elecciones tuvo votos importantes en Asunción, realmente movilizó muchos votos en Asunción en las internas partidarias, y bueno, y eso vamos a empezar a trabajar con su equipo para consolidar el próximo 7 de junio. Para mí es una suma importante, más allá
qué posicionamiento hoy tiene en el tablero dentro del Senado. Esa es una cuestión totalmente independiente al proyecto municipal que nosotros estamos liderando. Pero su conducta, su última conducta, su posición, para mí es respetable y es la conducta y la posición que venimos teniendo nosotros desde que ha asumido este gobierno. Ahora, diputado, la aparición o la salida de la candidatura al escenario público, digamos, de Arnaldo Samaniego, ¿cuánto te perjudica? ¿Puede llegar a dividir a la disidencia? Porque yo hasta ahora lo considero de la disidencia. O sea, se dicen muchas cosas, ¿verdad?, sobre que al final le terminaría favoreciendo al candidato oficialista, ¿verdad? Pero, ¿en cuánto perjudica? ¿Esta división puede hacer que el oficialismo termine teniendo la mayoría? Bueno, primero, es una decisión absolutamente independiente a lo que veníamos conversando que tomó Arnaldo Samaniego. Se dicen y se especulan muchas cosas. Quizás yo tengo algunos lo llaman defecto, otros virtud, pero yo soy una persona que confía en la gente y yo confío en la gente y espero que todo eso que se rumorea no sea cierto, ¿verdad? Porque ¿Qué se rumorea? Porque yo le aprecio mucho a Arnaldo, respeto su lucha dirigencial. Pero se dicen muchas cosas de que... ¿Que sería funcional al oficialismo? Claro, al dividir la disidencia, porque veníamos teniendo una conversación personal y habíamos charlado sobre la posibilidad de unir la disidencia y finalmente esta decisión, sin buscar ningún tipo de mecanismo para consolidar una sola candidatura, llama la atención, pero eso dejo de lado. A mí ya no me interesa esa parte. Yo, de hecho, venía pidiendo por todos los medios de que se cierren los acuerdos políticos, porque para mí lo más importante, Marcos, son los acuerdos programáticos. ¿Qué es lo que el coloradismo va a ofrecer a la ciudadanía para recuperar la confianza y que pueda esa ciudadanía volver a votar por un candidato colorado? Yo creo que nosotros tenemos que focalizar en eso. La gente tiene que tener a un candidato que tenga una conducta política, una conducta ética, una conducta pública intachable para poder acercarse a los vecinos y recuperar esa confianza a través de un modelo de gestión radicalmente distinto al que hoy tenemos. Porque o si no, pongámosle a quien le pongamos como candidato del partido, va a terminar siendo derrotados. Entonces tenemos que entender eso, darle contenido a nuestro proceso electoral. Y si Arnaldo se va por su lado y el señor Pérez se van por su lado, a mí ya no me interesa eso. Yo estoy hoy ocupado en salir a recuperar la confianza de la ciudadanía. Anteayer estuve ya en Republicano, ayer estuve en La Chacarita, hoy nuevamente me voy hacia Trinidad. O sea, yo ya estoy recorriendo los barrios de Asunción y lo que escucho es lo que me preocupa, el descreimiento ciudadano ya hacia una candidatura colorada. Y yo voy a tratar de salir a recuperar esa confianza. Pesó mucho la gestión de Johan Ernesto Rodríguez dentro de lo que es ese recorrido, ¿no? Pues supongo que la gente te dice, mira, vos venís de un partido donde el ex intendente nos dejó en ruinas prácticamente. Y acá nosotros tenemos un empedrado que nunca se hizo, no tenemos agua, no mejora la iluminación, tenemos espacios que fueron cedidos a empresas privadas, no tenemos espacios verdes, son muchas las quejas en general. Ricardo, hay obras que se comenzaron y están ahí, claro. Se prometió y no hay plata. No hay plata puntualmente. Ya se gastó toda la plata. Eso se escucha en el recorrido, supongo, las quejas. Primero, ustedes saben de que mi posición siempre fue una posición crítica hacia la gestión de Ernesto Rodríguez desde que comenzamos a ver irregularidades. Yo acompañé la intervención, es más, hice denuncias públicas sobre esas irregularidades y también iba a acompañar la destitución en su momento, ya había adelantado mi posición. Pero en honor a la verdad, y hay que ser justos, la última cara visible del desgobierno y de un sistema prebendario, clientelar y corrupto fue la de Nenecho y fue lastimosamente de mi partido. Pero acá hay una corresponsabilidad después del
advenimiento de la democracia, con la caída de la dictadura, tuvimos 2 intendentes de la oposición, 3 intendentes de la oposición y 4 intendentes colorados. Existió alternancia y si uno mira la gestión de cada uno, se va a encontrar con que cada uno de ellos contribuyó de alguna manera. Cada uno de ellos contribuyó de alguna manera para que hoy estemos en la crisis financiera y moral en la que se encuentra la Municipalidad de Asunción. Eso para ser justos. Pero, por supuesto, la mayor carga la tiene mi partido porque el último intendente es de mi partido. Entonces, es así, Edgardo. Cuesta muchísimo, pero por eso que es importante que el que se presente también no haya tenido sobre sí algunas responsabilidades. Por eso nosotros decimos, la Municipalidad de Asunción ya no resiste improvisación por un lado y tampoco resiste más de lo mismo. El punto clave acá creo que es el aspecto económico, diputado. Y acá le tuvimos a Arnaldo Samaniego la semana pasada, sí, cuando le preguntábamos el caso de los funcionarios que deberían salir por dentro de las recomendaciones que daba Carlos Pereira, el interventor de la Municipalidad de Asunción, decía que por lo menos 3.000 funcionarios deberían dejar la institución. En el caso de Camilo Benítez decía que no. Camilo Pérez. Hablando de COVID. No, ya lo estamos conociendo ahora. Claro. No, hablando de Camilo Pérez, él decía que no. Creo que él sí tuvo una postura bien directa. Dijo, no, yo no voy a despedirle a nadie, no voy a sacar ningún funcionario, no tengo... ¿Cómo fue que dijo? No tengo autoridad moral para sacarle el plato de comida al funcionario. Así, básicamente es lo que dijo. Pero yo creo que en el caso de él sí fue más claro. En el caso de Arnaldo Samaniego, ahí medio dubitativo le escuché y le vi. Pero en tu caso, ¿cuál sería la medida sobre los funcionarios? Porque es un tremendo peso económico para la institución para tratar de salir a flote puntualmente. Y es una recomendación técnica que hizo justamente un economista, un avesado en el tema de intervención como Carlos Pereira. Carlos Pereira, yo lo respeto mucho como profesional y yo también converso mucho con él. Es hasta, si se quiere, un asesor ad honorem, ¿verdad? Yo trato de tener las consideraciones de las mejores mentes, de gente con integridad, porque el desafío es grande. Ahora, uno mira la historia de la municipalidad y es lo que yo refería hace un ratito y va a ver las responsabilidades de todas las administraciones. O sea, acá hay una superpoblación grosera, hubo siempre una administración clientelar, una administración absolutamente politizada. No se pensaba en la ciudadanía y en la gente hasta que reventó ahora todo, ¿verdad? Ahora está todo reventado, el sistema financiero, colapsada la moral del funcionariado. El único intendente que redujo en todo este tiempo la cantidad de funcionarios fue Enrique Riera, pero que lastimosamente no cuidó las formas y tuvo varias contrademandas donde se tuvo que nuevamente reincorporar a funcionarios porque no se tuvieron en cuenta, repito, las normas laborales establecidas, ¿verdad? Entonces, si se tiene que reducir, claro que se tiene que reducir. Si se tiene que eliminar a los planilleros, por supuesto que se tiene que eliminar a los planilleros. No solamente se tiene que eliminar a los planilleros, y esos son gente que están viviendo de la recaudación municipal y que le están perjudicando al resto de los funcionarios que están trabajando realmente. Y no solamente tienen que ser echados a patadas de la municipalidad, porque son gente que están cobrando y ni siquiera pisan la municipalidad. Y tenemos números extraoficiales que son números que asustan. Y esa gente no solamente va a ser echada a patadas, sino los vamos a perseguir penalmente y tienen que devolver lo que cobraron indebidamente. Eso por un lado. Por el otro lado, se necesita una reestructuración en materia de recursos humanos, una optimización de los recursos humanos. Hay muchísimos funcionarios que no tienen funciones, no porque no quieren, sino porque el sistema está preparado para que no hagan nada.
Y eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que fortalecer los sectores operativos. La gente que hoy no tiene funciones, llevarle a los sectores operativos. ¿Cuáles son los sectores operativos? La gente de aseo urbano que sale y limpia nuestras calles, la gente que arregla nuestras calles, que mantienen y hermosean nuestras plazas, nuestros parques, etcétera, etcétera. Esa es la gente que va a ser mimada en nuestra administración. Pero la reducción y el achicamiento de la estructura orgánica de la municipalidad es una obligación moral, es una obligación política y es una obligación legal que tiene cualquier administrador que llegue a la intendencia en octubre próximo. ¿Por qué? Porque si continuamos con el mismo discursito tibio por querer caerle bien al clientelismo político, entonces cerremos el boliche y que reviente todo. La ciudadanía va a seguir pagando los platos rotos y de ninguna manera yo puedo acompañar ese tipo de posiciones. Mi posición es una posición radical. Vamos a reducir la superpoblación desde el día 1, pero trabajando en esto que acabo de señalar. Ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Porque a partir de ahí todo lo que se genere va a ser invertido en obras públicas, que tanto hace falta. Eso de la recuperación económica va de la mano de una fuerte inyección económica también. La ley de capitalidad entiendo que es una de las herramientas que todos los candidatos estarían de acuerdo en apoyar. En tu caso sería por ese lado también. Hablo como inyección económica para recuperar, como parte de un esquema de recuperación. Sí. Antes de hablar de recetas fuera de la institución, tenemos que hablar de lo que tenemos que hacer dentro de la institución. Primero tenemos que limpiar nuestra casa, digamos. Después hablemos de ley de capitalidad, de financiamiento. Escuché que estaban planteando otro tipo de recetas, pero no precisamente lo que se tiene que hacer adentro. Ustedes saben que hoy existen en cada una de las dependencias de gestión importante de la municipalidad cajas paralelas. ¿Qué quiere decir eso? La corrupción rampante que existe hoy está generando ricos a través de recaudación que tendría que entrar genuinamente a las arcas municipales y fortalecer el sistema financiero. Primero, ataquemos la corrupción, eliminemos las cajas paralelas, hagamos lo que tengamos que hacer, nuestros deberes dentro de la institución y a partir de ahí, sin problema. Yo tengo un proyecto de ley que he presentado en la Cámara de Diputados, porque la ley de capitalidad per se, así como suena, es lo que en su momento Arnaldo Samaniego recibió, ¿verdad? Él recibió mucha plata durante el gobierno de Lugo, donde se realizó la compensación de las cuentas entre el gobierno central y la municipalidad. Y ese saldo positivo de deuda que tenía el gobierno central hacia la municipalidad le transfirió en aquel momento el presidente Lugo a la administración de Samaniego y eso utilizó él para obras de infraestructura. Eso nunca más se dio, solamente en su administración. Nosotros lo que planteamos es la ley de compensación por capitalidad. ¿Por qué eso? Porque según los últimos informes financieros que tenemos, prácticamente hay un empate entre lo que debe la municipalidad al gobierno central y entre lo que el gobierno central le debe a la municipalidad. Entonces, yo creo que esta es una aplicación que tampoco estamos descubriendo la pólvora, pero al ser asiento de los tres poderes del Estado, donde ingresan más de 1.600.000-700.000 personas desde otras ciudades a hacer sus gestiones, a trabajar, dejan sus residuos, desgastan nuestras vías de acceso y luego se retiran y tributan en otras ciudades, tiene que tener una mínima compensación, no en efectivo, sino a través de una cuenta fiduciaria donde sirva para el mantenimiento de esos accesos viales y de los espacios públicos, principalmente el microcentro de Asunción. ¿Cuál sería la ventaja de esta variable, una ley de compensación de capitalidad? No sé si sanear las finanzas. Y no sé, ¿cuál es la arista, digamos, la variable en la diferencia con la ley de capitalidad puntual como la conocemos? Repito, la ley de capitalidad habla de la compensación, de la conciliación de las cuentas entre lo que debe la municipalidad al gobierno central y lo que el gobierno central le debe a la municipalidad. Pero según los informes financieros que yo tengo, hay prácticamente un empate. Algunos inclusive dicen que la municipalidad le debe al gobierno central. O sea, nos podríamos encontrar en que finalmente nosotros tenemos que pagarle al gobierno central.
Entonces yo hablo de una ley de compensación. Eso se incluye dentro del presupuesto general de la Nación por ser capital de la República, asiento de los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero, reitero, no entregar dinero del presupuesto general al administrador municipal, sino a través del depósito o la transferencia a una cuenta fiduciaria que solamente va a servir para las obras de bloquear infraestructura. Claro, atar esos recursos a las obras de infraestructura necesarias. Volviendo al tema municipal, candidatos colorados. Esto nosotros habíamos mencionado, Marcos, el 22 de noviembre, hace menos de un mes. Eran los candidatos mencionados: Luis Bernal, Luis Bello, Camilo Benítez, por el oficialismo. Camilo Pérez, señor Pérez. Camilo Pérez, perdón. Vos querés conocerlo. Yo ya le estoy candidatando a mi colega. No el ratón Pérez, el señor Pérez. Camilo Pérez. Encima tengo anotado acá. Eran 3 del oficialismo, 2 renunciaron. Y por la oposición, Daniel Centurión, Juan Villalba, Hugo Ramírez, Nicolás Zárate y Arnaldo Samaniego. De todos estos quedan solamente Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión. La pregunta puntual, en la disidencia, ¿puede haber un acercamiento, una alianza o cómo sería una vez que vayan a internas? Primero, yo agradezco mucho el apoyo que nos dio primero el exdiputado Hugo Ramírez, el candidato más fuerte que proponía Fuerza Republicana, liderado por el Toro Velázquez. Él toma la decisión de apoyar mi candidatura porque respetó lo acordado, el que medía mejor, el que tenía mayor posibilidades de ganar al oficialismo, de enfrentar al oficialismo, tenía que ser el ungido candidato de la disidencia, y los números nos indican a nosotros, y él terminó apoyándonos. Lo propio hizo el movimiento liderado por Juanma Brunetti, a quien agradezco muchísimo, que promocionaba la candidatura de Nico Zárate. Terminó sumándose también a nuestro proyecto el 9 de diciembre último. En nuestro lanzamiento ya se acercó a darnos oficialmente el apoyo. Y eso por un lado. Agradezco el acompañamiento de estos precandidatos. De los 5 que estábamos en la mesa, 3 estamos embarcados ya en nuestra candidatura. Ahora, con respecto al 7 de junio, hoy yo no quiero hablar de suma, de resta. Acá hoy ya estoy con un proyecto municipal consolidado. Estoy trabajando con el equipo técnico en los 5 ejes de nuestra propuesta municipal y en las 5 acciones inmediatas que van a ser auditables los primeros 100 días. Y ese trabajo técnico hemos culminado y estamos trabajando calentando los motores con los equipos en las distintas seccionales. Tenemos equipos formidables en los 69 barrios de Asunción y en las 45 seccionales para enfrentarle al oficialismo o al otro candidato, ¿verdad? Y si vienen de a uno, vienen de a dos. El 7 de junio, después del 7 de junio, después de ser electos candidatos del partido de la lista 1, sin ningún inconveniente, vamos a invitarlos y que puedan sumar a nuestra propuesta ya como candidatos del partido, de las luces que puedan tener, porque acá hay candidaturas que tienen luces y sombras. Entonces las sombras no nos interesa, pero las propuestas virtuosas sí, para alimentar y consolidar una gran propuesta a la lista 1. Nosotros ya no nos detenemos a conversar con nadie, nos vemos el 7 de junio y que el 7 de junio decida en este primer paso la ciudadanía colorada qué modelo de gestión quiere y qué candidato quiere. Y le pido a la ciudadanía que observe, no solamente vote, elija quiénes son los candidatos, qué eran antes de incursionar en política, qué tenían o qué no tenían. Yo no tengo problema de ser interpelado, inclusive en la Plaza de la Democracia, para rendir cuentas a la ciudadanía, y espero que los demás candidatos tengan también el coraje de hacer lo mismo, porque estamos obligados como actores públicos. Ahora, diputado, no podemos dejar de lado el escenario político actual y el tema del momento, el tema de esta reunión secreta el ministros de la Corte Suprema, 6 ministros de la Corte Suprema, con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, con el presidente de la República, Santiago Peña,
Y también me dijeron, me aseguraron que estuvo José Alberto Alderete. Arnoldo Vince salió a reaccionar y él dijo temas que se habrían hablado. Se dice que a él lo van a imputar, que una de las cosas que se arregló. ¿Cuál es tu postura frente a este acontecimiento político que se produjo? Primero es la muestra de la degradación institucional en la República del Paraguay. El sistema de justicia, que tendría que ser independiente y el que tendría que garantizar justicia por igual a todos, y que hoy sea la bandera del arrodillamiento al poder fáctico, al poder político, y donde lo único que se pueda acordar dentro de una reunión oscura, a espaldas de la ciudadanía, sin que la agenda sea a la luz pública, nos evidencian de que pudo haber algún tipo de componenda política, algún acuerdo de impunidad. Y ese es el verdadero daño que se le ha ocasionado a la República del Paraguay. El Paraguay es un país riquísimo, un país con muchas virtudes, riquezas naturales, bono demográfico, baja presión tributaria, estabilidad política, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente las instituciones están degradadas y lamentamos que los ministros de la Corte se hayan sometido de esa manera. La agenda que se trató, se especulan también muchas cosas, hay mucho ruido, y si realmente se confirma lo que Arnoldo Vince denunció, es terrible, no solamente para la República, sino para el sistema democrático, y lo que se nos viene es una noche tremenda y larga para el Paraguay y la institucionalidad de nuestro país. Ahora, ¿crees que se van a animar, como dijo Arnoldo Vince, a meterle preso al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez? ¿Lo crees posible? Y si llegan a animarse, tienen que atenerse a las consecuencias. Yo creo que no solamente al presidente Mario Abdo Benítez, sino a todo aquel disidente que piensa distinto al oficialismo, que hoy levanta la cabeza, hoy está expuesto lastimosamente a la instrumentación del sistema de justicia y a tener que pasar por eso. Pero si tenemos que pasar por eso para que la ciudadanía se levante, yo estoy seguro que Marito, así como otros actores políticos y nosotros, estamos dispuestos a pasar por eso, los vamos a enfrentar. La noche nunca fue eterna. Va a llegar el amanecer en el Paraguay. Diputado, ¿cómo es el 2026 para Santiago Peña puntualmente? Hoy traemos en tapa cuestionamientos entre propios ministros del gabinete de Peña por la gestión puntualmente, pago, deudas, todo lo relacionado. Salud, que es un tema que todos los días, o todas las veces que vamos a un hospital, escuchamos quejas. De hecho, nosotros tenemos en el archivo una paciente oncológica que decía, el gobierno te presenta un informe técnico, pero a mí no me sirve eso. Yo necesito suero, necesito jeringa, necesito que funcionen los equipos. ¿Y cuál es la perspectiva para este gobierno en este contexto? Porque vamos a entrar en un año meramente político, electoralista, y ahí las fuerzas políticas disminuyen. De hecho, ya hay fugas dentro de la bancada de Honor Colorado en el Congreso. Y hablo de las dos cámaras. A 2 años y meses del gobierno, Santiago Peña perdió el timonel del gobierno. Primero se dio la gestión y las decisiones políticas importantes en cuestiones de Estado. Y hoy ya vemos una anarquización total de la administración. Imagínense un ministro criticando a otro ministro, ¿verdad? Un ministro diciendo que tiene una pésima gestión el otro ministro. Vemos una institución que le corta la energía eléctrica a otra institución que distribuye algo tan vital como el agua. Vemos corrupción rampante en el INDER, corrupción en el sistema de salud, corrupción en el sistema de seguridad, corrupción y desidia en lo que se refiere a obras públicas, corrupción en el Instituto de Previsión Social, una institución tan sensible y cara a la ciudadanía. Entonces, esta es hoy una administración totalmente anarquizada. Esto yo creo que en la historia política de nuestro país no ocurrió. Nosotros tratamos de mantener un silencio respetuoso y prudencial durante 2 años, dándole el crédito y esperando de que por fin esa gestión pueda dar alguna solución o se avisore
una gestión que beneficie a la ciudadanía, principalmente a la ciudadanía vulnerable. Pero pasaron esos 2 años y lo único que estamos viendo que se ha beneficiado a través del poder administrativo a grupos económicos corporativos. Los amigos del presidente que ya eran ricos hoy son más ricos gracias a su gobierno. Y sin embargo, un 25% de la población sigue siendo pobre extremo. Se habla de la estabilidad macroeconómica. Mucho esperábamos porque él estuvo al frente de las finanzas públicas como ministro de Hacienda y en el Banco Central, pero sin embargo no siente la población eso. Cada vez le alcanza menos el salario mínimo para llegar a fin de mes. No tiene para pagar su alquiler, no tiene para pagar su luz, no tiene para pagar su agua corriente. Ni siquiera ahora que va a venir las vacaciones, pues vienen las clases, no va a tener para comprar zapatos, uniformes para sus hijos. O sea, estamos ante una desidia absoluta y una anarquización de una administración que lastimosamente generó mucha expectativa por el perfil del candidato, pero con una total ausencia de liderazgo político que le terminó devorando y consumiendo, y esto va a terminar mal, ¿verdad? Para el 2028. Yo sí, a 2 años ya estamos con este escenario. No quiero imaginarme lo que va a hacer dentro de 1 año. Nadie ya le va a respetar al presidente. Hoy ya no lo respeta casi nadie. Dentro de 1 año ya nadie le va a respetar al presidente, y eso finalmente va a terminar otra vez impactando de manera negativa en la población. Esta parte está linda para cortar para archivo. Vamos directo al archivo Mata Político. Claro, para en su momento. Y de hecho Fabio me recomienda, un oyente que dice, levanten los archivos Mata Político en las redes para rememorar situaciones que por ahí no tenemos el tiempo extenso para pasar todo, pero por lo menos una partecita. Vamos a sugerir. Diputado, gracias por venir, por acompañarnos un sábado más. Aquí entendemos también que te vamos a tener en otras oportunidades ya cuando vaya avanzando las elecciones para la intendencia y otros temas puntuales dentro del ambiente político. Gracias siempre por venir. Gracias, Edgardo. Gracias, Marco. A través de ustedes tenemos la posibilidad de llegar a miles de ciudadanos. Quiero decirle a la ciudadanía asuncena que mantenga el optimismo. Yo quería que se cierren estos acuerdos políticos. Ahora vamos a comenzar a trasladar y a socializar nuestros acuerdos programáticos, el modelo de gestión que planteamos, que es radicalmente opuesto a esto. Vamos a enfrentar al sistema corrupto, clientelar y prebendario que hoy está instalado en la Municipalidad de Asunción, pero que se instaló hace décadas atrás. Vamos a enfrentar al poder del dinero, al poder administrativo, pero no le tememos. Vamos a enfrentarlos con la ciudadanía. Mi mayor alianza la quiero hacer hoy con los ciudadanos. Busqué los acuerdos políticos, esto ya se cerró. Nos vemos el 7 de junio y espero que la ciudadanía no solamente vote ese día, sino elija.